Oye, ¿qué pasó con ese conductor? ¿Por qué estaba discutiendo? Pagar 50-50. En el Balcán es más común que hombre paga todo. Es que no Una quiero palabra. decir que la gente me va a criticar tal vez. Que si alguien en cualquier país de los Balcanes aparece fuera en la calle empujando un carrito con un perro dentro, ¿qué pasaría? Buenas, ¿qué tal? Hola. Aquí estamos en un nuevo canal que se llama ¿Qué puedo? Ya sé que muchos vendréis pues, de mi canal que ya tengo, de Diligencias de Isla, pero esto va a ser otra cosa diferente. No va a ser un canal secundario, sino algo, pues digamos, complementario, por así decirlo. Teníamos pensado muchos vídeos en los que íbamos a hablar de las diferencias entre la cultura de Bosnia, de España, vídeos así como más concretos, comiendo comidas de allí, de Bosnia, por ejemplo. En 20 días vamos a estar en Mostar y va a haber muchos vídeos de esos y pues no tenían mucha cabida en mi canal. Entonces mi canal se va a quedar para vídeos de historia y viajes y esto va a ser otra cosa totalmente diferente. Entonces, para quien no nos conozca, pues somos una pareja internacional. Yo soy Daniel, de España. Y yo soy Alma, de Bosnia. Nos encontramos ahora mismo en la Universidad de Alicante. Mirad aquí, qué fondo tan bonito. Sí. ¿Qué tenemos hoy aquí? Pero nada, hoy vamos a hablar de cosas que nos sorprendieron de cultura de otro y pues no siempre sorprendieron, pero que nos parecen curiosos y que vamos a empezar con... Sí, cosas que nos llamaron la atención al conocernos y decir, wow, esto es una locura. Sí. Así que, bueno, ¿quieres empezar con la primera? Sí, es que la primera es cosa que todavía no he acostumbrado totalmente a eso, es que no hablar de usted, o sea, tutear a tus padres. Entonces, cuando me dijiste que no debería hablar de usted a tus padres, que me sentí muy incómoda. Y todavía a veces me siento como, no sé si estoy mal educada por hacerlo y algo así. Sí, es que en España se ha convertido como una forma de llamar, como de hablar a la gente mayor sobre todo, Sí. y que hay muchas personas, pues así de 40 o 50 años, que si les hablas de usted, incluso gente, abuelos, que me ha pasado, tú si a mi abuela le hablas de usted, pues te iba a decir, no me hables de usted que me hace sentir una vieja, Sí. y es como algo totalmente extraño. Y relacionado con eso, a mí algo que me llamó mucho la atención pues es cómo se saluda a la gente ahí en Bosnia, pues al dar la mano a los hombres, pero es que a las mujeres también. Entonces, para mí fue algo un poco raro conocer a su madre y darle la mano en vez de, yo qué sé, darle 2 besos. Luego ya Sí. la siguiente vez pues le das un abrazo, Sí, como más sí. cercano, pero no sé, de primeras como darle la mano es como si estuvieras ahí entrando en la mili, ¿sabes? Al ejército. Sí. Pero claro, nosotros también nos abrazamos y eso, pero cuando conoces a alguien por primera vez, pues tienes un poco más de distancia. Otra cosa que me llamó mucho la atención es la manera que tienen de expresarse allí, ya no solo en Bosnia, sino en los Balcanes en general, que es como un poco serio, a veces a gritos también, como que me parece que tiene una expresión como de enfadados. Y una anécdota que tengo muy curiosa, que de hecho desde el día que nos conocimos, que estuvimos en Novi Sad, Alma, se subió al autobús a preguntar al conductor si iba a la estación, creo que era. Bueno, el caso que mantuvieron una charla en la que cuando ella se bajó yo le dije, oye, ¿qué pasó con ese conductor? ¿Por qué estaba discutiendo? Y ella me dijo, no, sí, todo bien, muy simpático el conductor. Y para mí me parecía que estaban insultándose. Oye, pero parece cuando yo escucho españoles es que vosotros también gritáis también, pero es que sí, pero no es parecemos verdad. enfadados. Sí, es verdad que nosotros también, como cuando otros nos escuchan, que parecemos más como discutiendo, sí. Eso fue muy gracioso, todavía recuerdo cuando me preguntaste así como preocupado. Sí, es que, pero no sé, a veces a mí también parece un poco, ahora que ya estoy acostumbrada, pero a veces es
cuando vienes por primera vez en España, como la gente en restaurantes o eso, como te dicen, ¿no? La vida, como hola guapa, ¿sabes? Como es normal para vosotros, pero para nosotros como, claro que a veces alguien mayor te va a decir como cariño o algo, pero no es tanto como aquí. Entonces a veces no sé si es, me pareció, por ejemplo, en principio cuando me diste unos cumplidos, me pareció un poco como fake, ¿no? Como se dice, ¿sabes? Como falso, cuando sí, yo te di. Sí. Sí, porque a veces vosotros dais más que nosotros, entonces puede pareceros que, joder. Tiene un pelota, ¿no? Sí, así, pero que luego sabes que es como diferencia y lo aceptas así, eso es. Pues siguiente, vamos a hablar de tapas y sí, eso que todos que saben algo de España saben que vosotros tenéis esa cultura de tapas, pero nadie te explica antes de venir aquí cómo se pide. Yo pensaba que es eso, ¿es snacks o es comida o cómo se hace? Y luego tú me explicaste todo y ahora me gusta mucho, pero ¿recuerdas ese momento cuando primera vez cuando me di cuenta que tú lo mantienes cuando viajas? Fue cuando cuando estuvimos en Chisinau, en Moldavia, en un restaurante, queríamos como pedir cosas diferentes. Yo tenía esa lista que deberíamos probar de comida ahí. Tú dijiste, ay, que vamos a pedir eso, y yo te miré, es que, pero tú pides todo como tapas y en otros países también. Que claro, yo voy a otros países y a mí me gusta probar un poco de cada cosa, entonces es que la cultura de tapas yo creo que está muy bien porque pruebas de todo, Sí. lo compartes ahí en hermandad. A mí eso de cada uno pedirse un plato así como en Bosnia de Chevapi, ¿vale? Yo qué sé, me gusta probar cositas, Sí. poco a poco te vas llenando, no sé, Sí, para mí las tapas top. Sí, es que a mí me gusta también, pero ¿recuerdas otro día cuando compartimos ese postre? Yo te dije que ahí tal vez en unos restaurantes podíamos como parecer un poco pobre compartiendo ese pastel. Aquí es lo normal, compartir un postre. Sí, yo sé eso. La siguiente cosa es el café, pero más concretamente lo malo que es el café en España. Porque yo cuando he viajado también me he dado cuenta de lo malo que es. El café, para los que no sepáis, pues con torrefacto y demás mierda. Bueno, si vas a cualquier otro país, el que tiene una cultura del café muy fuerte, como Italia, en Italia también está muy bueno, en los Balcanes el café bosnio también está increíble, pues te das cuenta de lo malo que está. Y a mí me decía Alma eso, que aquí que los cafés son horribles, hay que echarles azúcar a punta pala, porque si no, no hay quien se lo beba. Sí, es que yo por primera vez cuando probé café aquí estaba como, ¿pero qué es eso? ¿Es agua? ¿O qué? ¿Hay café dentro? Es que no veo café. Vamos a ver, hoy en día en Bosnia, probablemente en otros países en Balcanes, el café no es de tan alta calidad como antes. Yo recuerdo antes tenía olor mejor y como sabor también, pero todavía es mejor que aquí. Y no sé, yo pienso que nosotros tenemos esa cultura como dedicamos más tiempo a café, ¿piensas? Sí, bueno, eso es otra cosa. En Bosnia tienen una cosa llamada čaj, que básicamente es sentarse a tomar un café durante 2 horas y estar hablando, pero con mucha calma. Aquí a veces, según ellos, nos tomamos el café como si fuera un chupito. Sí, quería decir eso. Tú lo tomas con chupito y coges tu cosa y dices, vamos, ya, yo aquí como, oye, chef, que tengo que tener. Ya me empezó a inculcar la cultura del chef. Me dice, vamos a tomar el café, pero con chef. Y a mí me cuesta un poco, pero bueno, vamos mejorando. Sí, eso es. Pues siguiente, tu tema favorito, que a veces te irrita, pero sí que eso es algo que pienso que otras parejas que hay una persona español en esa relación lo mencionaron, es pagar 50-50, y que voy a enfatizar que hablamos de primer cita.
que no de otras. Luego cuando estás en relación, claro que las chicas en Balcanes pagan y eso es, pero teniendo primera cita en Balcanes es más común que hombre paga todo y no es algo de que se habla mucho. Si tú ofreces que él probablemente mayoría va a decir no, que va, ¿sabes? Como a veces uno se un poco ofende, no mucho, pero luego claro que habla y si no alguien va a mantener relación de 3 años pagando todo, pero primera cita, segunda, eso es como... Aquí yo creo que hay otra mentalidad también porque ya la juventud está un poco más asalvajada, por así decirlo. Tiene como muchas citas, imagínate el típico que tiene 3 citas a la semana en el Tinder invitando a todas, se arruina. Ah, sí, no me mencionaste eso. Es que no, fíjate, no pensaba de eso, de que sí, aquí cultura de citas es diferente de que hay. Y bueno, también puede ser por un tema de caballerosidad, pero yo creo que sobre todo es que ya tampoco que tengas muchas citas, pero imagínate que yo te conozco, tengo una cita y digo, a ver, no me voy aquí a pagarle todo, si a lo mejor luego llego a mi casa y me dice, oye, que no nos vemos más. Ay Dios, es que ahí también pasa eso, pero nadie piensa de eso. Bueno, es que, pues... no sé, claro que existen hombres en los Balcanes que tienen muchas citas, pero más o menos se piensa que primera cita hombre paga. Y pues, yo pagué sí. La primera cita. Sí, pagaste. Como un buen Balcán. Porque estuvimos en los Balcanes. Claro, entonces, claro. Pero ahora no pagas todo. Bueno, hombre, sí. Claro. Entonces te digo, porque a veces la gente en Occidente piensan que chicas de como esperan que todo se paga y no es así tampoco. Gracias a Dios. Es que... Y bueno, ahora, siguiente, cosita... Ya es la última, ¿no? Sí, última... La última cosa de que se nos han ocurrido, porque a lo largo del tiempo pues irán saliendo más cosas cuando nos vayamos conociendo más la cultura del otro, pero una muy graciosa es lo humanizados que están los perros. Sí. Aquí, ya no solo en España, creo que es algo más de Occidente. Claro, le chocó mucho alma ver a perritos en un carrito de bebé y con ropa, además con ropa de estada para el frío en diciembre en Alicante, que a lo mejor hacían 15 grados. Sí, es que vamos a ver, ropa sí existe en Balcanes, también hay la gente que lo hace, pero claro, inviernos ahí no son... Sí, a lo mejor menos 10, menos 15 grados. Sí, puede ser, pero cochecitos yo sé que es algo que probablemente existe en otros países, pero yo... Personalmente yo lo vi por primera vez en España y es que puede ser que yo tenía como otra imagen de españoles, pero no esperaba que tienen tantos cochecitos, carritos para perros tan así como pequeños. Es que eso me sorprendió mucho. La degradación de la sociedad y del ser humano. Defínelo con una palabra. Cuando tú ves una persona empujando un carrito y hay un perro mete un bebé, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Es que no una palabra. Decir que la gente me va a criticar tal vez. ¿Qué? Una palabra que se te viene. Subnormal. Joder. No, es que yo primero quiero decir que enfatizar que yo tengo como mucho cariño para animales, tú sabes, es que tú tienes 4 animales en casa, yo los adoro todo, pero vamos a ver, cochecito, es que tenemos que tener límites y como los países en Balcanes tienen esa fama de coger cosas de Occidente, yo tengo mucho miedo que eso vamos a ver en unos años también. Yo te hago una pregunta, si alguien en cualquier país de los Balcanes aparece fuera en la calle empujando un carrito con un perro dentro, ¿qué pasaría? Es que no sé. La gente se reiría de ti. Probablemente. Alguno te diría, mira, este es un normal. Puede ser. Es que depende también por ejemplo, en Belgrado, porque es que es una ciudad más grande, o en Zagreb, tal vez no, pero creo que Tuzla sí. Yo creo que esto... No, pero... Como Zagreb, a lo mejor, como son tan europeos occidentales... Puede ser que cogen más, pero no, todavía son Balcán, yo qué sé, a veces en mi opinión. Pero si lo haces en un pequeño, que imagínate alguien haciendo eso en Tuzla o yo qué sé, no sé, es que no lo veo tan, pero quién sabe.
Ojalá no, pero quién sabe que van a... Ojalá no llegue. Sí, yo también, digo. Bueno, pues por hoy lo podemos dejar aquí. Ya iremos haciendo más vídeos de este estilo también, pues diferencias, curiosidades en el idioma también puede ser muy interesante. Cuando esté en Bosnia, pues pueden haber ahí vídeos muy potentes enseñándoos pues cómo es la cultura de allí. Y bueno, pues si os ha gustado este vídeo, pues dejar un like, suscribiros, un comentario guapo. Muy guapo. Muy guapo. Y nada, pues si quieres decir algo más para concluir. Pues gracias por ver ese vídeo y nos vemos pronto. Venga, Hasta luego. nos vemos. ¿Te da vergüenza o qué? No, un poco. No, no me da vergüenza. Ya hice vídeos antes de ti. No eres tú solo único Vale, que hace pero vídeos. Ponte un poco más para allá porque... ¿Dónde? No, como no tan pegada para que haya un poco de... Eso, hola, sale con Pero poco. somos pareja o somos compañeros de piso. Joder,